Continuamos hoy con el recorrido que iniciamos el viernes pasado a través de la vida y la obra de Alfonso Álvarez Volado, jesuita, profesor de filosofía, teólogo político y uno de los representantes más destacados del pensamiento cristiano de nuestro país, fallecido hace unos meses en Salamanca. Nos acompaña de nuevo una persona que le conoció bien y que se considera su discípulo, el profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Díaz Salazar. Y, por supuesto, también tenemos hoy en el estudio al catedrático de Filosofía Política de la UNED, Antonio García Santesmases. Buenos días, tenemos con nosotros a Rafael Díaz Salazar, con el que estamos haciendo este recuerdo, este homenaje a Alfonso Álvarez Volado, recientemente fallecido. El otro día hablábamos de su biografía y de la dedicación de él a los temas de la historia de España, a los temas muy profundos, la reflexión de lo ocurrido en los años 30, lo ocurrido en la Guerra Civil, los distintos factores que ahí juegan dentro de España, dentro de las dos Españas, dentro de la posible y siempre muy débil y frágil tercera España, las diferencias entre Cataluña y el resto, entre el País Vasco y el resto. Pero yo quería hoy referirme a otra parte de él que aparece en algunos trabajos de Volado. Probablemente donde aparece de una forma como más extensa es en el recuerdo de él de Arrupe, cuando estudia todo lo que significó la crisis que vivieron los jesuitas en los años finales de los 60, principios de los 70, que es un poco la idea de, digamos, pasar de la historia de los años 30 a lo que es el impacto, ya no solo en España, porque dentro de todo en España hay un modelo de transición no muy lejano a lo que él pensaba, sino más bien en el contexto internacional, ¿no? El contexto internacional, sobre todo en el contexto internacional que va a vivir la Iglesia, que es un poco, pues estaba releyendo pues un poco todo ese debate en el momento en donde llega de pronto un vasco a la Compañía de Jesús, a Rupe, y empieza a haber una reacción de una parte que consideran aquello de que un vasco creó la Compañía de Jesús y otro acabará destruyéndola, hará que desaparezca, ¿no? Entonces todo lo que ocurre dentro de distintos países, pero también sobre todo en España, en la España franquista, que hay una parte de la compañía que quiere escindirse, que quiere romper. Entonces ahí Volado se le vive como un hombre en medio de la tormenta, porque por un lado vive esto, pero por otro lado vive los que quieren radicalizar todavía más, porque eso se ve mucho en la posición que él toma cuando se produce el conflicto con Díez Alegría, que va a provocar al final su abandono de la Compañía de Jesús, pero no del sacerdocio ni de una relación muy peculiar con los jesuitas, aunque ya no sea jesuita de estricta obediencia, pero se mantiene en casas de la Compañía hasta su muerte. Entonces, ese momento quizá tiene que ver un poco con esa tensión, ¿no? que en un libro reciente que ha salido reciente, hace 4 o 5 años, sobre Arrupe, hay un artículo largo, muy largo, un estudio muy amplio de Volado sobre una de las congregaciones, la que se hace en el año 73, 74, 75, la crisis que se está viviendo, y esa idea de que había una parte una frase que me impresiona mucho, ¿no?, de Pablo VI, que en un momento determinado les dice que los jesuitas sean como siempre han sido, y si no, que dejen de ser. O sea, es una irrupción. ¿Cómo recuerdas tú en las conversaciones con él el impacto de todo aquel mundo? Sí. Bueno, sobre eso no hablábamos mucho porque era un tema delicado y doloroso. Pero yo sobre eso alguna vez hice alguna interpretación, sobre todo a raíz de un artículo que publiqué, un ensayo para una revista, ¿no? No de periódico, se llama Gramsci y los jesuitas, ¿no? Dije, ahí está mi interpretación de lo que os pasa, ¿no? Claro, Gramsci, como bien sabes, le dedicó en su obra de ciencia política y de lo que podríamos llamar también sociología política, aunque estrictamente no fue ni una cosa ni otra, pero sí le dedicó mucha atención a las corrientes internas en la Iglesia. Para él, tanto como intelectual comunista, como pensador, el tema de la historia de la Iglesia era muy importante, muy importante tanto a nivel teórico como a nivel para la estrategia política, ¿no?, del partido. Bien, entonces él habla de que la historia moderna y contemporánea de la Iglesia está caracterizada por 3 corrientes: los integristas, los modernistas y los demócratas cristianos, ¿no?
Él vivía el nacimiento de la democracia cristiana en Italia, ¿no? Entonces, él siempre dice, ¿cuál es la quinta esencia del integrismo? Los jesuitas. Él siempre decía, el jesuitismo es la degeneración del cristianismo primitivo, ¿no? Y claro, que de alguna forma, pues así fue, ¿no? Los jesuitas han sido un poco, por utilizar el lenguaje gramsciano, los intelectuales orgánicos pues de los poderes y de las políticas reaccionarias, y no en vano pues han sido expulsados de los países por el despotismo ilustrado, porque siempre han sido muy potentes intelectualmente, ¿no? Entonces, claro, con la Compañía de Jesús se produce lo que yo denomino un milagro sociológico. ¿Cuándo se produce un milagro sociológico? Pues cuando no hay ni condiciones objetivas de ningún tipo, ni condiciones subjetivas, para que una institución con tantos siglos a la espalda y con una tendencia, aunque siempre hay excepciones, pero con una tendencia tan ultraconservadora, tan marcadamente ultraconservadora, especialmente en España, al menos durante el siglo XIX, principios del XX, pues se conviertan en lo que yo he denominado los modernistas del siglo XX. Recordemos la separación de Gramsci. Integristas, centristas o demócratas cristianos, y modernistas. Los modernistas eran el intento de conciliar el catolicismo con el liberalismo, con el socialismo, con la ciencia, con la ilustración, y que fue una minoría que quedaron arrasados, ¿no? Claro, entonces los jesuitas hacen esta especie de milagro de convertir el círculo en cuadrado, ¿no? Y seguir siendo círculo. Y claro, yo creo que son los que llevan con mayor rotundidad adelante el intento de ayornamiento del Concilio Vaticano II, que era el intento. Pues era un intento de reconciliación con la modernidad intelectual, con la modernidad social, con la modernidad política. Y esta gente es la que se toma ese desafío muy en serio, y son los que, compañía, es decir, la palabra lo dice, compañía, es decir, lo ejecutan. Y lo ejecutan con tal coherencia que todas las contradicciones que ya el sociólogo Peter Berger había advertido, es decir, bueno, ustedes han hecho el concilio, pero la curia se encargará de reconducirlo, como fue así. De hecho, el papa que más ha durado en los últimos años, Juan Pablo II, pues pertenecía a la minoría que perdió el concilio. Es decir, que ahí, como muy bien señaló nuestro filósofo Aranguren, lo que se impuso muy pronto fue la restauración. ¿Es? El dilema revolución-restauración, pues en la Iglesia Católica funcionó muy rápidamente. Y claro, los jesuitas, que siempre habían sido los sostenedores de la restauración o de la conservación, se convierten en la vanguardia de las relaciones con el pensamiento ateo, de las relaciones con el mundo obrero, con el mundo campesino, con los estudios de economía internacional. Hay que tener en cuenta que un hombre como Álvarez Volado, que ha sido socializado en una compañía nacional católica, en su educación, en su primera, ¿no? Después no, el joven ya lo mandan para Alemania, que pertenece a una familia del bando nacional, ya en el año 65 está en los diálogos con los pensadores marxistas europeos en Salzburgo, y le fue retirado por el régimen el pasaporte, porque fue contumaz. Estuvo en el año 65, en el año 66, en el año 67, 68. Allí él entra en relación con un hombre muy importante, como fue Manuel Azcárate, con la dirección del Partido Comunista, y luego el Instituto Fe y Secularidad, pues es un instituto pensado para dialogar con los ateos españoles y con los agnósticos españoles. Los jesuitas en España se lanzan directamente, ellos habían estado especializados siempre en las élites, ¿no? La Universidad de Comillas, ICADE, ICAI, ¿no? Bueno, un sector muy importante, se lanzan a lo que es el mundo obrero, de ahí van a salir las vanguardias obreras, que después se van a transmutar nada menos que en una organización maoísta, como la ORT, ¿no? Entonces, claro, eso que en España se vive con una tensión enorme, la figura, por ejemplo, de Llanos, ¿no? Pues pasa de ser el hombre que está dando los ejercicios espirituales a Franco a ser el cura rojo en Vallecas. Pero eso a nivel mundial, con una institución como la Compañía de Jesús, que no es cualquier cosa en el mundo, no solo en el mundo de la Iglesia, sino en el mundo mundial. Permíteme que hable así.
claro, eso, en definitiva, la Iglesia desde el Vaticano lo ve como un sobrepasamiento. Estos no están ayudando a centrar los dinamismos, sino que los están acelerando. Y eso se traduce en una presión terrible sobre el general de la compañía, porque fíjate más el lenguaje general de la compañía, es decir, la Iglesia, ya lo dijo Durkheim sociológicamente, tiene una estructura jerárquica militar piramidal, ¿no? Entonces, aquí se trata de coger al generalato y que ponga en orden, digamos, al resto de la tropa. Pero Arrupe no era un hombre de ese tipo. Y yo creo que esa tensión entre lo que era la tradición jesuítica, ¿no?, de obediencia al Papa, y la innovación jesuita de lo que había dicho el Vaticano II, de estar atentos a los signos de los tiempos, y entonces todo su enorme potencial, que es inmenso en la Compañía de Jesús, intelectual, social, todas sus obras, verterlo en torno a dos ejes, ¿no? El diálogo básicamente con los ateos, no solo para un diálogo de sordos, sino también para aprender de toda esa cultura de la Ilustración. Yo te he leído mucho cuando has dicho que como tú te hiciste agnóstico a través de lo bien que explicaba un jesuita como Caffarena lo que era el ateísmo, ¿no? Y por otro lado, al mundo de la lucha social, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay una presión brutal que yo creo que eso termina, yo me atrevo a decirlo así, como un observador externo, eso termina provocándole una enfermedad a Arrupe, y una enfermedad institucional a la compañía. ¿En qué sentido enfermedad? En que es tal el acoso que sufren, que ellos tienen que seguir haciendo lo que creen que deben, pero sin dar una batalla directa contra la institución. Es que eso es lo que refleja... Y eso en su personalidad, Alfonso, lo llevaba muy bien. Es decir, un hombre que nunca cedió a lo que creía que tenía que ser, pero un hombre que se movía en un marco institucional y que no alimentaba la cultura del disenso, ¿no? No, eso es que claro, si nos fijamos el volumen de homenaje que hacen ellos a Arrupe, que organiza, donde está este estudio tan profundo de Volado, es del año 2007, cuando aparece, o sea, ya ha muerto Wojtyła. O sea, cuando ha muerto... Pero luego sigue el sucesor. Claro, igual. Bueno, pero ya yo creo que era menos beligerante en un punto. Un poco menos. O sea, se veía ya en otro mundo. Entonces ellos hacen ahí como digamos, bueno, hagamos una valoración. Ya ha llegado el momento de intentar reconstruir lo que fue nuestra vida, lo que fue nuestra historia, lo que fue aquello. Y ahí efectivamente es donde aparece el trabajo de Volado, intentando ver, que yo creo que conecta mucho con la frase que tú decías, el pensador que quiere... dar cuenta de todos los matices. Sí, por un complejo, lado, sí. El hombre de la institución, esto a mí me parece claro, o sea, me parece que él no alimenta la cultura del disenso, sino que él trata de alguna forma como de mantener los equilibrios de todo el sector, pero no en el sentido puramente del dirigente en la cúspide que negocia con unos o con otros, porque eso no fue él no se dedicó a esa tarea, no fue, digamos, el líder orgánico o tuvo un puesto de responsabilidad institucional, hombre de gobierno, como se dice. No, pero intentando ver un poco cómo se logra, que probablemente en eso le daba como mayor complejidad su propia visión de la historia de España. Pero yo creo que en todo eso, por cosas que él escribió, por ejemplo, pues su trabajo Mística y secularización en medio y a las afueras de la ciudad secularizada, otro trabajo, La Compañía de Jesús, misión abierta al futuro, yo creo que también les influye otra cosa. Es decir, no solo lo que ocurre en la cúspide, lo que ocurre efectivamente en la restauración que significa Wojtyła, sino qué ocurre, tú eso que lo has investigado tanto, en la sociedad europea, también en la sociedad española, con el impacto de la secularización. Quiero decir, ¿en qué medida ellos piensan esa frase que, como muy bien, pues un tiempo extintor de tradiciones, esas frases que utilizaba? O sea, esa idea, ¿no? Aquí aparece, yo creo que con cierta claridad. Bueno, pues cuando habla, por ejemplo, en este trabajo sobre la compañía, hay un momento que se refiere, por ejemplo, pues a alguna de las cosas que había dicho un sociólogo importante, que era Salvador Giner, donde Salvador Giner venía a decir, bueno, la crisis no es una crisis únicamente de poder, porque eso lo han tenido los jesuitas siempre. Es una crisis donde como si ya no tuvieran relevancia esas tradiciones. Entonces, es como si ellos vivieran un poco ese esfuerzo, es decir, con todo el esfuerzo que hacemos,
¿Quién hay al otro lado que esté interesado por lo que nosotros hacemos? Bueno, vamos a ver, ahí hay que distinguir varias cosas. En este giro tan radical que dan los jesuitas, y estoy hablando ahora como un sociólogo que los está viendo desde fuera, y también como lector, a mí me llama la atención que haya sacado este tema, no me lo esperaba, porque Alfonso ha escrito mucho y publicado en revistas de no fácil acceso sobre la historia y la crisis interna de la Compañía de Jesús en España, que yo creo que eso es una aportación que va más allá de los estudios intrajesuíticos, es decir, yo creo que es una aportación muy importante para la historia del franquismo y es también una aportación muy importante para la sociología del franquismo, porque cuando se hace un estudio sobre las élites en España no es cualquier cosa la relación entre los jesuitas y las élites de diverso tipo. Pero estas gentes asumen la ilustración y la modernidad y asumen la secularización como un hecho irreversible del mundo moderno. Hay que tener en cuenta que además eso lo hacen cuando en España está en pleno esplendor el nacionalcatolicismo. Y ellos muy pronto captan que, digamos, la tendencia fuerte es la secularización, que el otro es una religiosización forzada. ¿De dónde le viene eso? Pues le viene en primer lugar de un acierto que tiene la Compañía de Jesús en la formación de gentes como de la generación de Alfonso, de la gente que tú y yo conocimos en Fesecularidad, como Cafarena, como Tornos, es que se forman en Europa, pero no solo que se forman en Europa, sino que están muy atentos a todo lo que sucede en el mundo más desarrollado, en el ámbito de la filosofía, la sociología. Y hay que tener en cuenta que en los años 60 Alfonso le da mucha importancia a una corriente que se llamó la teología de la muerte de Dios. Y llama poderosamente la atención que cuando en España se empiezan a hacer estudios en sociología sobre la secularización, es ya muy avanzado el proceso de transición. Los sociólogos llegan porque yo en aquel momento era todavía joven, llegan tarde a la secularización. Mientras que estos están abordando el tema de la secularización ya en el primer lustro de los años 60, ¿no? Entonces, claro, ellos durante una etapa tienen interlocutores. ¿Quién son los interlocutores? Pues los interlocutores son aquellos pensadores ateos y agnósticos que le dan una relevancia al fenómeno religioso. ¿Por qué? Por su impronta en la cultura española, en la política española, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, y yo creo que esta generación llega hasta el final y su reflejo fue un ámbito en el que tú participaste mucho, como fue el foro sobre el hecho religioso, que fue, yo creo que es la primera vez en que os reuníais pensadores ateos, agnósticos y este tipo de teólogos. Otra cosa es el momento que planteas de si nosotros nos estamos quedando sin interlocutores. Bueno, depende de qué interlocutores. Lo que sí hay es, como ya estás hablando de los jesuitas, como un paso más fuerte hacia lo que son los temas de la exclusión social, de lo que son los temas del internacionalismo solidario, y quizás sí estas dimensiones más de debate filosófico, de debate sociológico, ellos siguen produciendo, pero no hay tanto interlocutor como en otras épocas, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues yo creo que eso es un fenómeno netamente español. Eso no pasa en Francia, eso no pasa en Alemania, eso no pasa en Italia. ¿Por qué? Porque España es un país profundamente inculto en lo que en el mundo anglosajón se llaman los estudios sobre el fenómeno religioso o el fenómeno de las ciencias de la religión. Y mientras eso no se cultive en la universidad, pues realmente pues es muy difícil tener interlocución. No, es que claro, a mí me parece que en ese punto, hombre, hay también un fenómeno nuevo ahí que fue el diálogo con las otras religiones. O sea, es decir, que frente a la visión que esa generación tenía, que era un diálogo, digamos, fe, razón, las raíces del agnosticismo, las raíces del ateísmo, de pronto van viendo que se van produciendo como dos fenómenos. Yo creo que el que lo vio eso lo iba persiguiendo, publicaba incesantemente era Mardones. O sea, Mardones, sí. El hombre intentaba seguir, o sea, yo le decía que es que casi cada libro es un capítulo de un libro, o sea, que era una especie de macrolibro donde él intentaba coger todos los fenómenos
con gran velocidad, intentar que no se le escapara a ninguno, porque claro, veía que se iba produciendo, por un lado, la reducción de lo que era el tema de poder a poder, o sea, una iglesia más conservadora en la etapa ya de Wojtyła, con los gobiernos de distinto signo que había habido, para preservar lo que ellos llamaban los derechos de la iglesia, a partir de los acuerdos con la Santa Sede, etcétera, y después una efervescencia de fenómenos de un tipo de religiosidad difusa, de lo que después se llamaba religión a la carta, más sincrética, más alejada de elementos... Alfonso Álvarez Volado por ahí no entró. Él su última etapa, una vez que ciertamente se reduce mucho el ámbito del diálogo, como tú has dicho, fe-razón, en primer lugar, porque también pues la filosofía española es lo que es. Su última etapa de producción intelectual y de intervención y de ese pensamiento incidental fue sobre el tema de las relaciones entre democracia y cristianismo. Ese fue su tema, y es el que él creyó que ahí podía, digamos, todo su bagaje intelectual verterlo en la línea de cómo generar una democracia de más intensidad, de mayor calidad, donde los temas prepolíticos y metapolíticos enriquecieran el debate político español. Él estaba muy preocupado por una especie de reducción partitocrática de la democracia, ¿no? Y la necesidad de incorporar al debate político lo que eran las culturas públicas de la sociedad civil, ¿no? Y a la vez tener muy presente algo que tuvo hasta el final de sus días, y que tuvo una intervención muy interesante en un congreso en Bilbao, que luego publicó, que era el peligro de una nueva tentación nacional católica en la Iglesia y en la sociedad española, porque él veía el surgir, como de hecho creo que ha sido así, de un neointegrismo católico, que iba a generar nuevas alianzas político-religiosas entre la derecha política y una nueva derecha eclesiástica, ¿no? Y claro, ahí todo su bagaje histórico le hizo encender las señales de alerta, ¿no? Sí, sin duda, porque ahí está, bueno, pues todo el Congreso de Católicos y Vida Pública y otros fenómenos, ¿no? Como estudios por el CEU y por otros lugares. No, yo creo que eso funciona así, pero sí que me parece que ese elemento, por lo menos en el recuerdo que yo tengo de aquel foro, que él dejó enseguida de asistir, Volado. Sí. Cazarena estuvo, porque vino alguna vez ya como ponente, pero no era asistente habitual, porque yo creo que se fue vinculando más a lo que tú dices, al ámbito que a él le interesaba, que era de grupos donde efectivamente había esa vocación por la política, ¿no? Pero, y por todo el tema de la reflexión sobre la democracia. Pero sí es verdad que ese fenómeno pues aparecía. O sea, era un fenómeno, yo recuerdo siempre esa experiencia que de Mardones, ¿no? De cómo Mardones tenía como dos mundos, ¿no? Cuando murió, pues lo recordamos. Él decía, claro, el mundo del País Vasco, donde aquello era una cosa tremenda, la tensión continua de la nación, la violencia, el lugar de la Iglesia, el pasado, qué lugares había que ocupar, cómo se desplazaban los símbolos, o sea, como enormemente cargado de bueno, pues lo que era ese tipo de sociedad, y que sigue siendo ahora todavía, ahora ya sin ETA, pero bueno, con toda la idea de cómo se puede articular un futuro a partir de todo el dolor que se ha sufrido y de todos los que han sufrido directamente el dolor, todos los que han mirado para otro lado, todo el mal que se ha consentido. Pero claro, él decía, cuando llegó a Madrid, yo estaba en una experiencia, decía el hombre, que claro, no, yo hacía acompañamiento de grupos, de sectores, me decía, religiosos que les interesaba muchísimo más cuestiones de tipo de mística, de experiencias de distintas religiones, de experiencias de cuerpo, o sea, completamente distinto, y que no les interesaba nada pasar por el tamiz de la razón, y desde luego la política todavía mucho menos. Y él, claro, se quedó como completamente sorprendido. Claro, es muy distinto, efectivamente, a la posición de Volado, porque la posición de Volado, yo creo que donde quizás se puede ver mejor por cómo hacía él el balance, pues es cuando le trajimos, porque Volado vino aquí a la radio de la UNED, le trajimos a un programa, Manuel Freijo y yo, y le trajimos cuando había aparecido su libro, Teología Política desde España, especialmente referido al trabajo donde él decía a 30 años, al final, cuando se crea el Instituto de Fe y Secularidad. O sea, él le piden en el año 97 que haga
una intervención, pues un acto conmemorativo, de a ver si eso podía seguir teniendo futuro. Después le quedaba muy poco tiempo. Y entonces él empieza justamente aquí, dice, en últimos años del franquismo, entre la represión, el diálogo y la colaboración, el cóctel utópico 1968. Los inicios de la modernización, la resaca, el marxismo como interlocutor, el tema de la teología de la liberación, la integración europea y el auge de los nacionalismos, la religión polimorfa, la creciente irrelevancia pública de la Iglesia. O sea, son pinceladas, pero muy interesantes, de cómo nos hizo la radiografía aquella tarde, y a partir de ahí le trajimos y fuimos haciendo un debate sobre ese tema que nos sirvió después para otras reflexiones con él, ¿no? Pero donde yo creo que sí que aparece un interlocutor que va desapareciendo y un mundo polimorfo que va apareciendo, que ya va por otra dimensión, sí, que va por otro lugar, ¿no? Sí, sí. Tú dices, él no lo siguió, tú tampoco lo has seguido, ese mundo más polimorfo. Bueno, he seguido como observador participante, pero hay algunas cohortes generacionales donde nos hemos quedado fuera, yo creo que afortunadamente, de este mundo posmoderno, y que creo que la crisis está demostrando que eso era una cultura afín a una especie del capitalismo como final de la historia, y que los temas de fondo a los que hemos dedicado la vida, pues la gente de nuestra edad y de nuestros maestros, ¿no? Tú has escrito un texto sobre Caffarena que llamas La aparición del maestro, ¿no? Tú mismo has confesado que Caffarena era tu maestro, o el primer maestro, al menos. Yo esta tarde también he reconocido a Alfonso Álvarez Volado, junto con Fernández Buey, nunca se me olvida, como mis dos únicos maestros. Yo creo que los temas de fondo de la generación de Alfonso, nuestra generación no me atrevo, pero de la gente que tenemos nuestra edad, esos vuelven, por lo menos el tema de la necesidad de la gran política, de la necesidad de una democracia más sustancial, y de cómo eso es imposible sin una cultura de fondo, sin una cultura. Y en el caso de él, fondo, yo quería llamar la atención probablemente de uno de los últimos trabajos de Álvaro Volado, que es una reflexión que él publica en Iglesia Viva sobre Azaña, precisamente, y donde vuelve a recordar la velada en Benicarló, en la obra de Azaña, donde vuelve a recordar, porque efectivamente cuando vuelve con el tema de la memoria histórica, o sea, con el tema que ocurre ya en el siglo XXI de la memoria histórica, pues todo ese tema que de pronto parecía que la posmodernidad era un tiempo extintor de tradiciones, no quedaba, todo era efímero, todo era fragmentado, nadie tenía ningún recuerdo, todo era el puro presente. De pronto, claro, esta reivindicación de la memoria hace que la memoria sea en plural, hay distintas memorias, y es donde efectivamente pues vuelve a tener, y es donde él vuelve en uno de sus últimos escritos a plantear el drama que vivió Manuel Azaña. Bueno, pues muchísimas gracias a Rafael Díaz Salazar por habernos acompañado en estos dos programas de recuerdo y de homenaje a su maestro y al gran intelectual que ha sido Alfonso Álvarez Volado. Muchas gracias, Antonio.